Hola, ¿te estás preguntando qué haces aquí? Espera, no te vayas todavía del vídeo. Voy a intentar explicarte en unos minutos en qué consiste todo esto de ASIS. ASIS son las siglas de ajustes de sistema de sonido. En este vídeo intentaré explicarte cómo llevar a cabo el montaje y ajuste de un sistema de sonorización, utilizando herramientas de predicción para arreglos lineales como EasyFocus y herramientas de medida para el ajuste de sistemas como SmartLive. Así que ¡empecemos! Antes que nada, debemos tener en cuenta algo muy claro, y es cómo se comporta el sonido a lo largo de la cadena de sonido. Para ello, tengo que hablar del dominio acústico y el dominio eléctrico. El sonido es una onda sonora que se propaga en el aire y es captado por un micrófono, un conversor, que transforma esta presión sonora en corriente alterna. Desde que el micrófono transforma el sonido en corriente eléctrica hasta que sale por los altavoces, estamos hablando de dominio eléctrico. Y estaríamos hablando de dominio acústico desde que el sonido sale por los altavoces y antes de ser captado por el micrófono. Voy a empezar hablando de las ondas sonoras. Cualquier sonido puede descomponerse en varias ondas sinusoidales, según la serie de Fourier, por lo que vamos a estudiar las ondas sinusoidales. La amplitud de una onda indica el nivel de presión sonora. Esta se mide en decibelios SPL. La frecuencia es el número de ciclos que se producen en un segundo. Se mide en hercios. El periodo es el tiempo que tarda una onda en producir un ciclo completo. Y la longitud de onda es la distancia que tarda la onda en completar un ciclo. La ecuación de onda nos permite describir cualquier variación en el desplazamiento de las partículas, como una función dependiente del tiempo o la distancia. Y esto es muy importante para poder definir el siguiente concepto, la fase, que nos indica en qué momento del tiempo se encuentra la señal. Se mide en grados. Cuando la fase sea positiva, la onda estará adelantada al punto de medición, y cuando la onda sea negativa, la onda estará retrasada al punto de medición. Esto es muy importante, porque cuando tengamos dos o más señales coherentes, es decir, generadas por la misma fuente sonora, y éstas interactúen entre sí, dependiendo de la fase relativa que haya entre ellas, pueden llegar a sumarse o a restarse si están en contrafase. Una vez estudiadas las ondas sonoras, el primer eslabón de la cadena de sonido es el micrófono. Su membrana capta las vibraciones que se transmiten en el aire. Si sobreexcitamos esta membrana, podemos producir distorsión. El transductor es capaz de transformar estas vibraciones en corriente alterna, pero con un voltaje muy pequeño, apenas de unos pocos milivoltios, por lo que es necesario elevar esta corriente. Para ello son necesarios los preamplificadores. Los preamplificadores son un eslabón muy importante en la cadena de sonido, ya que se encargan de elevar la señal hasta 1,23 voltios o más 4 dBu, pero si nos pasamos podemos llegar a distorsionar. Y si nos quedamos cortos tendremos una relación de señal-ruido muy mala, amplificando posteriormente ese ruido hacia los altavoces. Para ello deberemos ajustar la ganancia de la señal con el fader a 0, hasta llegar a más 4 dBu en analógico, o menos 18 dB full scale en digital. El fader también puede afectar a la ganancia de la señal, ya que si subimos este por encima de 0 dB podremos distorsionar la señal. Otro elemento de la mixer con el que podemos afectar a la ganancia es con el ecualizador, ya que al realzar sobre una frecuencia en concreto podremos también distorsionar. Una vez que la señal sale de la mixer va hacia un crossover o divisor de frecuencias, en donde filtramos la señal que sale de la mixer en diferentes bandas, ya que cada banda necesita una amplificación diferente. Podremos encontrar crossover activos que se encuentran antes del amplificador, son externos a las cajas, o crossover pasivos, que se encuentran después del amplificador, están normalmente dentro de las cajas full range. Para filtrar la señal es necesario conocer una serie de parámetros. La frecuencia de corte, la cual determina el margen de la señal útil que está utilizando. El orden. Este hace referencia al número de elementos reactivos que tiene el filtro. Por cada orden del filtro, la pendiente de atenuación decrece 6 decibelios por octava. Y la fase de la señal se modifica a 45 grados. Existen 3 tipos de filtros. Butterworth, la atenuación en el punto de corte es de menos 3 decibelios.
Linquist-Riley. La desviación en el punto de corte es de menos 6 decibelios. Y Bessel. La atenuación en el punto de corte es variable en función del orden del filtro. Una vez hecha la división de frecuencias, es turno de amplificar. Antes de llevar la señal a los altavoces, es necesario amplificar la señal con etapas de potencia o amplificadores. Para ajustarlo, debemos poner el nivel a punto de clip y bajarlo un poco. Así tendremos control desde la mesa de mezclas. Hay que tener en cuenta la potencia que usaremos con la etapa, para no dañar los altavoces. Para ello es necesario conocer el factor de cresta, que es el cociente entre el nivel de pico y el nivel RMS de una señal, y nos indica la capacidad media de potencia en un amplificador, por lo que es necesario para elegir el amplificador. Los factores de cresta más utilizados son onda sinusoidal. Tiene un factor de cresta de 3 decibelios. Son un estándar en la industria para el cálculo de potencia en los amplificadores. Ruido rosa AES-2 1984. Tiene un factor de cresta de 6 decibelios y se utiliza para el cálculo de potencia de altavoces. Ruido rosa. Tiene un factor de cresta de 12 decibelios. Y la música tiene un factor de cresta entre 14 y 20 decibelios, dependiendo del género musical. Existen muchas formas de medir la potencia, y es necesario conocerlas a la hora del montaje de un sistema. Máxima potencia nominal. Es la potencia que el amplificador es capaz de soportar durante un periodo largo de tiempo, sobre una determinada carga nominal. Potencia continua o RMS. Es la potencia que es capaz de entregar a una determinada carga de forma continua con un determinado ancho de banda y con una distorsión armónica inferior a un 1%. Potencia de pico. Es la máxima potencia que puede desarrollar un amplificador en un corto periodo de tiempo, aproximadamente 20 segundos. Potencia musical. Es la máxima potencia que el amplificador puede suministrar antes de producir distorsión armónica. Ahora vamos hacia el último eslabón de la cadena de sonido, los altavoces. Hace la operación inversa de un micrófono. Poseen un transductor que es capaz de convertir esa corriente alterna que hemos estado manipulando desde que el micrófono la transformase para ahora volver a convertirla en presión sonora, amplificando de esta forma la señal que desde el principio provenía de la fuente sonora. Podemos tener altavoces de varias vías, con diferentes conos, y altavoces pasivos, que requieren de amplificación externa, o activos, los cuales cuentan con la amplificación dentro de la misma caja. Ahora, un aspecto muy importante a tener en cuenta son las especificaciones del sistema, es decir, ya estamos amplificando la fuente sonora, pero dependiendo del espacio donde coloquemos el sistema, reaccionará de una manera u otra. Tiene dos posibles opciones: la instalación de sistemas de sonido en espacios abiertos y cerrados. En un espacio abierto, contamos con la ventaja de que no existen reflexiones, por lo que en principio no hay nada que interactúe con el sonido que estamos proyectando desde los altavoces. Pero eso no es así. Tenemos que recordar que el sonido es una onda que se propaga en el aire, y la velocidad de propagación de esta onda dependerá de la humedad, la temperatura y el viento. A mayor humedad en el aire, este se comportará como un absorbente, y en largas distancias las frecuencias agudas pueden verse atenuadas. Si existe un gradiente térmico entre el suelo y el aire, puede producirse un fenómeno conocido como refracción, de forma que el sonido se refracte hacia la superficie donde haya menos temperatura, produciendo una pérdida de cobertura en las últimas filas. El viento también puede afectar a la propagación del sonido, de forma que si tenemos un viento en contra, podemos tener una pérdida de potencia acústica en las últimas filas, como ocurría con el gradiente térmico. En un espacio semicerrado, o si tenemos una pared o una superficie lisa a más de 17 metros del escenario, aparte de todos los problemas citados anteriormente, podemos tener eco, lo cual dificulta la inteligibilidad, y también podemos tener problemas con focalizaciones o ecos flotantes. En un espacio cerrado, lo ideal sería que la acústica de la sala fuera lo más absorbente posible, de forma que el tiempo de reverberación esté controlado y que la energía producida por las reflexiones fuese la menos posible. Hay que tener en cuenta también que la sala será más absorbente cuando esté llena, ya que el público actúa como absorbente.
Si la instalación es fija, hay que tener en cuenta la arquitectura del recinto y el apuntamiento a la zona de audiencia, y hacer los ajustes correspondientes a la sala. La zona de cobertura es la zona que ocupará toda la audiencia. Hay que intentar que todas tengan el mismo confort acústico. El oído humano no tiene la misma sensibilidad a todas las frecuencias, y que esta sensibilidad depende también del nivel de presión con que escuchemos estas frecuencias. Todo esto queda muy bien reflejado en las curvas isofónicas, en las que se representan las curvas de percepción sonora en fonos. Hay que garantizar un buen nivel de presión sonora para todo el público. Para ello deberemos de conocer el ruido de fondo del evento y ajustar este nivel al respecto. Por ejemplo, si tenemos un evento en directo con gente gritando, deberemos de saber que toda esa gente va a generar de por sí un nivel de 80 decibelios SPL. Por lo que por nuestras PEAs deberemos de sacar una presión sonora superior a 100 decibelios SPL. Para ver si todos estos parámetros se cumplen y tener una idea de cómo colocar la PEA, debemos medir previamente y posteriormente la presión sonora del recinto. Para ello se usan los instrumentos de medida de canal simple, el RTA y el espectrograma. El RTA es un analizador en tiempo real. Nos aporta información del espectro de una señal captada por un micro de medición. Gracias a esto podemos ver si hay un realce o atenuación en alguna frecuencia, o en las reflexiones que existan. En este proceso descomponemos una señal variable en el tiempo en sus componentes frecuenciales, utilizando la transformada rápida de Fourier, FFT. El tamaño de la resolución viene indicado por el tamaño de la FFT, de modo que con una FFT grande obtenemos menos resolución, óptimo para medir frecuencias graves, y con una FFT pequeña será óptimo para medir frecuencias agudas. Con el promedio estabilizamos la respuesta, haciendo un promedio de todas las medidas que recoge el analizador. El espectrograma nos muestra la variación en el tiempo del contenido espectral de la señal, es decir, podemos ver cómo se comporta el nivel SPL de una señal en el tiempo. De forma que tenemos un eje X en el que se representan las frecuencias y un eje Y en el que se muestra el tiempo transcurrido. Podemos apreciar el nivel SPL con la representación de varios colores. El rojo suele indicar niveles altos de presión, mientras que los colores más fríos como el azul o el verde bajos niveles de presión sonora. Si llegamos al blanco es que estamos distorsionando. Para prevenir posibles atenuaciones causadas por problemas de fase, se hace un estudio previo con el software EasyFocus. Y tendremos que tener en cuenta todo lo visto anteriormente de cómo se comportan las ondas al sumarse en diferentes fases. Por último, utilizaremos los instrumentos de medida de canal doble, en donde comparamos una señal medida y una señal de referencia. Para ello es necesario utilizar el programa de medición Smart Live y disponer de una tarjeta de sonido con al menos 2 canales. Contamos con las siguientes herramientas. La función de transferencia de una magnitud muestra una comparación entre los niveles de entrada y de salida, mostrado en función de la frecuencia. Una función de transferencia plana a 0 decibelios nos indica que no hay diferencia entre la entrada y la salida con respecto a la presión sonora. La curva de fases reproduce la fase relativa entre la entrada y la salida de un sistema. Nos permite saber la fase relativa para cada frecuencia. Una pendiente descendente nos indicará que la señal está retrasada con respecto a la señal de referencia, de tal forma que una pendiente ascendente nos indica un adelanto de la señal. La respuesta al impulso nos informa de si existe un retraso en la señal respecto al directo del sistema. Cuando no exista un retraso en la señal, el impulso aparecerá en el inicio del eje temporal. Cuando exista un retraso en la señal, el impulso tendrá un desplazamiento hacia la derecha con respecto a su posición inicial. Cuando la señal de medida está adelantada respecto a la de referencia, la señal estará desplazada hacia la izquierda de la posición inicial. Y esto es todo por hoy. Si has aguantado hasta el final del vídeo, te lo agradezco. Espero que te haya servido de ayuda.